regreso en cuarto intermedio y estamos acompañados, como lo decíamos, con Teresa Polo, ella es directora de Mundo Waipe. Buenos días y bienvenida a cuarto intermedio. Buenos días. Queríamos saber en primera instancia, esto es una obra, ¿cierto?, teatral que se va a dar en el Centro Cultural de Ate. ¿Por qué Mundo Waipe? Bueno, Waipe viene de la terminología inglesa wipe, que significa limpiar. El Waipe era un residuo de hilo que sobraba cuando se colocaba los pabilos del algodón en las máquinas para tejer. Entonces, esta fibra enmarañada servía para limpiar, inclusive las familias obreras de esa época la usaban para hacer sus tapetitos, para hacer sus tejidos, y en fin, le daban un montón de utilidad. Se volvió un mundo Waipe. Ahí el Waipe era verdaderamente de utilidad. Servía para todo. Servía para todo, hasta para hacer colchones, para hacer almohadones. Entonces, por eso es Mundo Waipe. Para que entienda más o menos nuestra audiencia, este Mundo Waipe es una obra teatral que va a hablar acerca de las 8 horas laborales que se vivió en Ate, ¿cierto? Así es. Lo que pasa es que cuando se instala la fábrica Textil Vitarte, primero era un colombiano, un tal señor Aldana, quien tenía esta fábrica ahí, y que inclusive pasa la guerra con Chile y se vuelve como un fortín de sin patria, porque sin bandera, como la Cruz Roja, porque atendían heridos sean chilenos o peruanos. Chilenos o peruanos. Entonces, cuando pasa este conflicto, la Casa Grace Corporation, los ingleses, compran la fábrica, pero lo compran porque fueron muy inteligentes, porque supieron de la calidad de fibra de algodón que nacía aquí en el Perú. Y sobre todo en Lima. Claro. En esa época también el señor Tanguis en Ica estaba haciendo sus combinaciones para sacar pues lo que ahora es el algodón Tanguis, ¿no? Entonces se instaló y hizo una gran fábrica de corte inglés y arquitectónico, y resulta que tenía una formación más que nada patriarcal. La política que usaban. ¿Qué es patriarcal? Patriarcal es endulzarlos, ¿no?, para después obtener de todo con los trabajadores. Entonces empezaron a venir los trabajadores de todas partes. Venían principalmente del norte chico, de Huacho, de Trujillo y de Ica, de Arequipa. Se formó toda una familia obrera, ¿no?, que entraban desde amigos, por eso patriarcal, hermanos, llamaban, y entonces se hizo una comunidad numerosa, porque daba. En esa época también era la Gran Guerra, que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces venían inmigrantes también, por eso mucho chino, mucho italiano, claro, y también croatas. Entonces se hizo una comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza la explotación. Entraban los niños a trabajar desde los 6 años. Claro, justamente estamos viendo en pantalla lo que en ese tiempo pues eran las fábricas textiles acá en Ate Vitarte, ¿cierto? Una muy linda arquitectura que no la hemos podido conservar, ¿no? Entonces vemos las máquinas que en ese entonces utilizaban los obreros textiles. Que llenaban de polvo, de hedor, y eran todas juntitas. Entonces, y trabajaban 16 horas. Así es. De ahí nace las 8 horas. Y claro, y había un tambo, que también, el tambo era una tienda donde se tenían que comprar los alimentos de primera necesidad, que también lo vendía la fábrica. Entonces estas familias estaban endeudadas, vivían en un hacinamiento, en una extrema pobreza y sin asistencia médica, ¿no? Entonces, todo esto genera un movimiento obrero, ¿no?, por la lucha de las 8 horas. Por la lucha de 8 horas para comer, 8 horas para dormir y 8 horas para trabajar, ¿no? Hemos visto entonces de que efectivamente pues esta obra va a remontar todo, van a condensar todo lo que se vivió en ese entonces solamente en 2 horas. En 2 horas. Cada personaje está muy bien estudiado, cada personaje va a decir un poco va a representar un poco a cada persona que estuvo presente en esta gesta, ¿no?
Así sí, hay que resaltar también de que en ese entonces pues los que trabajaban mayormente morían a los 35 años de edad, pues porque es habían una plagas. edad realmente que usted ve las asustar. fotografías de gente que tiene 25 años y parecen de 50, porque ese era el trato de vida que tenían laboralmente. Bueno, lo importante es que acá se genera la lucha, inclusive ya se había generado en Chicago, ¿no? Así es. Pero Una gran viene un lucha. representante de Chicago a Vitarte, ¿no? Qué increíble. Acá hay muchas... esta es Hay una historias que en realidad uno ni siquiera se está enterado ni hasta siquiera ahora, está ¿cierto? enterado. Pero para eso estamos, para hacer enterar a la comunidad cómo es que se forma verdaderamente ATE alrededor de esta fábrica y cómo en su entorno, ¿no?, se forma la comunidad de ATE Vitarte, ¿no?, y que casi nadie lo sabe. Es momento, como dice el diario que ayer salió publicado en el Trome, ¿no?, ATE por fin va a contar su historia. Así es, sí, esperemos que sea una historia muy bonita, pero sobre todo que tenga la acogida de la población de Lima Este, ¿cierto? Sí, cierto, y ¿por qué no? Como lo hicieron ellos de Lima y de todo el Perú. Así es. Porque entonces, es por primera vez que vamos a contar la historia, muy orgullosos nosotros, cuando se empieza, como lo dije en otro programa de aquí, mismo del canal, cuando se empiezan a estudiar ciencias políticas en Harvard, en la Sorbona, todos arrancan, como se dice criollamente, con el sindicalismo bien llevado, no a un extremo, en ATE. Y acá nadie sabe nada. Aún continúa este sindicato también textil de obreros, tengo entendido, ¿no? Sí, ellos están ahorita administrando el cementerio, Ajá. ¿no? Y justo ahí también tienen pues el busto a los caídos donde están enterrados estos miembros de las 8 horas. Hay un mausoleo para todos estos héroes casi anónimos en el Perú y en ATE mismo, porque casi nadie los conoce, pero vamos a como buenos ateños, como buenos peruanos, vamos a tratar de difundir la historia con mucho cariño. Así es, cuando usted entra pues al cementerio que está aquí en ATE nada más, Así es, casi a la entrada de ese distrito, pues ingresando nada más está este mausoleo, ¿cierto? Sí, claro. Y pasa desapercibido, casi nadie se detiene a mirar y ni siquiera sabe los nombres, quiénes fueron los miembros pertenecientes a esta heroica jornada con la lucha de estas 8 horas. Sí, yo les voy a mencionar algunos. Ahí están Julio Portocarrero, está el señor Juan Híjar, está la señora Esther del Solar, están el señor Fonquén, ¿no? También está el señor Soto, todos ellos representados en la obra que vamos a poner en escena este sábado a las 7 de la noche, sábado 11, domingo también a las 7 de la noche, y las entradas las vamos a vender a partir de hoy día a las 5 de la tarde y mañana a partir de la 1 de la tarde también vamos a estar vendiendo las entradas para este sábado y domingo, que vamos a tener función al público, porque también tenemos funciones en otros lugares, pero si me permites, Teresa, tenemos una llamada telefónica acerca también de este tema muy importante pues que ha levantado la iniciativa de la población. Muy buenos días. Sí, de aquí de Huaycán, un vitartino, el profesor Rey Magallanes. Es muy valioso e interesante lo que manifiesta la señora vitartina, muy conocida ahí en ATE, y creo que este es un gran avance lo que se está haciendo. Lo único que quería aportar es que tenemos que recordar a grandes ideólogos que vinieron a Vitarte, como Manuel González Prada, Víctor Raúl Aya de la Torre, José Carlos Mariátegui, en donde lo que hoy era antes el cine y ahora es una iglesia evangélica, ahí venían estos ideólogos a impartir las ideas del sindicalismo y también de lo que era la izquierda en sus inicios. Entonces también tenemos los mártires que están enterrados en el cementerio de ATE Vitarte. Valioso el aporte, y creo que el pueblo de ATE especialmente estaremos yendo para ver este acto teatral. Muchas gracias, listo, buenos días. Bien, entonces estamos escuchando que efectivamente no tenemos la avenida Mariátegui, que muchos pues transitan por ahí, pero nadie sabe que también este ideólogo estuvo una participación activa en lo que es Lima Este, conjuntamente también con Víctor Raúl Aya de la Torre, quien tuvo una casa también en lo que es ATE. Sí, ¿no? le cuento, Villa Mercedes. Sí, le cuento. Nada de eso nos hemos olvidado en la obra. Todo esto también va a estar como una respuesta al obra. señor de Huaycán. Sí, todo esto va a estar, como usted lo ha dicho, condensado en 2 horas. Todo va a ser
va a ser entendido de alguna manera. Hay una parte en la que muere mi esposo en un momento de la escena, que es Don Manuel. Y con decir Don Manuel, estamos hablando de Manuel González Prada, porque estas ideas que tuvo él, de ahí parte, como dice el señor, todo el contexto por el cual vamos a seguir, ¿no? Y también mencionó a José Carlos Mariátegui, que también, por supuesto, ellos tuvieron estas... Izquierdista, pero con las ideologías bien plantadas, ¿cierto? Sí, así es, pero ellos impartieron sus clases en la Universidad Manuel González Prada, que se crea más adelante después de esta gesta, porque estamos tomando desde 1987 más o menos hasta 1919, es la condensación de la obra. Ahora, Aya de la Torre estaba jovencito. Así es. Y Mariátegui también, o sea, eran adolescentes casi, tenían 18 años. Por eso es que ellos en la lucha por las 8 horas, o sea, cuando recién se proclama esta ley, ellos se sienten identificados, ¿cierto? Claro, pero ellos sí intervinieron, pero como asesores y también como ayudantes de estos héroes anónimos. Digamos que la palabra ayudantes está un poco mal dicha. Colaboraron. Y claro, ya estaban con la ideología impartida en ellos, ¿no? Siendo tan jóvenes, pero aquí esta notoriedad de la obra y de estos años es principalmente con estos héroes anónimos, que no han tenido tanta prioridad como los otros, porque más adelante ellos hacen su trabajo de ideología partidaria, ¿no? Fue más adelante. Recién estaban pequeños todavía para lo que después ellos lograron, ¿no? Que carambas, hasta el día de hoy lo reconocemos, grandes hombres, Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui, ¿no? Así es. Entonces en esta obra también van a hablar un poco sobre ellos, ¿no? Por supuesto, lo tenemos que tener presente. Es indudable. Son gente muy linda, que de todas maneras toda esta unión fue una unificación, y lo crean primero, fue una unificación textil. Y también tenemos que agradecer porque por ahí, así se forma un club deportivo que se llamaba el Sport Vitarte, claro, que es el más antiguo. Así es. Así, los obreros tenían que clandestinamente abrigarse, no tener que estar cuidándose de los amarillos, de los que podían venderse. Entonces, ¿cómo lo hacen? Jugando su pichanguita, Hay uno de ellos, no recuerdo el nombre, que es muy reconocido, también un jugador que incluso pues perteneció a la selección de nuestro país. Ahora, en el momento no tengo el nombre. Andrés Bedoya Díaz. Andrés Bedoya Díaz, que también tenemos pues el estadio de Andrés Bedoya Díaz, ¿cierto? Así es, son historias que no conocemos y que están pues ahí tapadas y que hay que desempolvarlas, ¿no? De una u otra manera esto va a sumar para poder saber acerca de esas historias. Pero lamentablemente hemos tenido que hacer una estructura dramatúrgica en la que incluso también, disculpe que la corte, hay también un congresista, si es que no estoy mal informado, que también perteneció a lo que era en ese entonces dentro de los trabajadores textiles. Salas Meléndez. Me parece que sí. Entonces, ahora no tengo muy bien claro los nombres, pero de hecho que es una historia muy interesante y muy bonita que hay que reconocer. Hay que conocer la historia de Ate y de Vitarte, está llena de conflictos, de pasión. Y lo mejor de todo es que en esa época pues no se usaban ningún tipo de artefactos. Esa época era una época pobre. Inclusive toda la gente, todos los obreros vivían dentro de la fábrica. Luego van saliendo como podían. Cuando tenían que parar y después hacían la huelga, pues la gente, las mujeres lavaban en el río. Había una paila, ¿no? Que habían haciendas que ayudaban. En ese tiempo estaban los latifundios muy de moda, ¿cierto? También así es. Aquí habían mucho campo, como se dice, muchas huertas, y eran los que de alguna manera ayudaban cuando estaban en huelga los obreros, porque les mandaban su fruta, les mandaban sus verduras, y con eso podían hacer la paila para mantenerse vivos, ¿no? En la puerta de la fábrica. Sin duda, pues, una historia muy interesante, que esperemos que todo el pueblo de Lima Este y todo lo que es Lima Metropolitana acudan hacia el Centro Cultural. Por favor, la invitación respectiva para los pobladores. Sí,
Por favor, este sábado y este domingo a las 7 de la noche los esperamos para que conozcan una partecita muy condensada, pero muy rica, de lo que es la historia de Ate Bitarte. Muchas gracias, Teresa. Gracias a todos. Bueno, bien amigos, entonces quedan invitados desde ya para este sábado y este domingo a acudir para conocer un pedazo de la historia de lo que enmarcó a Ate Bitarte. Vamos a comercial y regresamos con más en Cuarto Intermedio.